Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? No sé si ahí me escuchan ya. Buenas tardes, licenciado, ¿sí se escucha? Buenas tardes, Buenas tardes. mucho gusto, ¿cómo Sí, se están? escucha. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? ¿Listos para la clase? Hola, Link. Buenas tardes, Buenas ¿cómo tardes, están? Thiago. Buenas tardes. Vamos a ver si nos podemos ir a Tikal. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestras clases, con nuestros temas y vamos a seguir viendo el tema de la maximización de ganancias en los mercados de competencia imperfecta. El sábado pasado empezamos a ver una presentación y hablamos un poco de los mercados imperfectos. Les quiero preguntar, vamos a ver, aquí voy a ver en la lista de los asistentes. A Andrea Alejandra, ¿cuáles son los mercados de competencia imperfecta? Vamos a ver, por favor, abre su micrófono y si puede abrir su cámara también, Andrea. Sí, muy buenas tardes. La cámara Buenas sí tardes. me quedó mal porque se me cayó mi laptop. Hasta el lunes voy a ir a reparar eso. Ajá, bueno, pues. Pero ahorita, deme un minutito que me Ajá. agarren. Ahorita. ¿Cuáles son los mercados de competencia imperfecta y qué diferencia tienen con los de competencia perfecta? Aprovecho para preguntarles si vieron el video de las aerolíneas que les puse ahí les puse en el portal un enlace de un video de YouTube de una entrevista al presidente de la aerolínea Volaris. ¿No lo vieron? No, Lick. ¿Usted lo subió o no? Ahí se los puse yo en el portal, el enlace, para que lo pudieran ver. ¿Y es muy largo, Lick? No. Es como de unos 20 minutos. Debe ser interesante. No lo vi, no me llegó notificación. En el portal se los puse el sábado pasado, desde antes de la clase. Se los puse ahí. Bueno, Andrea, a la 1, a las 2, Lick, si no, le va a tocar la penitencia. no, ay, no, Lick, no, penitencia, no sea así, pero yo no quiero bailar ni nada. La pelusa. Va a tener que bailar la pelusa, ya dijimos. Ay, no. Y va a tener que ser en la cámara y eso lo vamos a subir a YouTube. Ay, no, tampoco, Lick, no sea así, no. Estaba viendo mis apuntes. Yo lo que anoté de la competencia perfecta era que el precio lo fija el mercado. Ese es en competencia perfecta. Ajá. Ajá, y en competencia imperfecta. Ok. Miren, yo lo que quiero ahorita es que repasemos, que platiquemos. Ya sin ver el libro, sin ver la presentación, para que veamos los temas en la realidad, pues cómo los vivimos, cómo los analizamos en la realidad, ¿verdad? Y así se nos va a quedar más, vamos a aprender más. ¿Quién le quiere ayudar a Andrea? Que nos diga cuáles son los mercados de competencia imperfecta. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alan? Buenas tardes. ¿Quiere abrir su cámara? ¿Quiere abrir su micrófono? Bueno, el micrófono ya lo abrió, la cámara. Sí, fíjese que me está dando unos problemitas, pero vamos a intentar. No se me traba, Lick, perdón. Bueno, entonces no importa. Los mercados de competencia imperfecta, un ejemplo, podrían ser los monopolios, donde ellos deciden en un determinado tiempo qué precio les resulta mejor. Eso también, ya que tienen un poder muy grande en el mercado, no tienen una competencia muy, muy grande o a su nivel,
Entonces ellos tienen el control de eso, de las cantidades de producción que quieren hacer en un momento y a qué precio. Y es cierto todo esto que decimos, que tienen un poder muy grande, que ellos fijan el precio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es cierto eso? ¿Qué monopolios conocen? Por ejemplo, los celulares, Lick, las empresas de Ajá, telecomunicaciones son ahora dos, ¿verdad? ajá, Y nos tenemos que elegir alguna de las dos porque sí necesitamos del servicio y apegarnos a los precios y los beneficios que nos ofrecen ajá. y solo tenemos dos opciones. O sea, si no tenemos esas dos opciones, no podemos elegir algo más porque Sí, no hay. ese no es un monopolio, es un oligopolio, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el sábado pasado vimos un video? Yo les mostré un video, inclusive sale ahí un colega catedrático de aquí del campus que da microeconomía también, el licenciado García. Salía el director del área de la carrera de economía, eh, Guillermo, Guillermo Díaz, y varios profesores hablando de los monopolios y oligopolios aquí en Guatemala, ¿verdad? Y se mencionó ahí el de la telefonía. ¿Y qué pasa con la telefonía? Digamos, hablemos de ese ejemplo. Podemos hablar ¿de qué otros oligopolios? Aquí en Guatemala, vamos a ver. Los distribuidores de energía eléctrica. Ajá, ese es un oligopolio también porque son pocos, ¿verdad? Y digamos, en el caso de los celulares, estas empresas se ponen de acuerdo y suben el precio juntas, nos dan las calidades que ellos quieren juntas o hay cierto grado de competencia. ¿Cómo creen ustedes? Sí, es un gana-gana de parte del que lo va a distribuir y del que va a brindar el servicio, ¿verdad? Y Ajá, también tienen, por ejemplo, se lo digo porque trabajé en una de las empresas y, digamos, para Tigo se va a distribuir el Samsung, ¿qué le digo? El S20 en color negro y azul. Y en Claro se va a distribuir solo blanco y rojo. ajá. Es una negociación que ellos tienen, ¿verdad? O sea que se ponen de acuerdo. Fíjense que en el oligopolio es cuando hay varias empresas, ¿verdad? Que distribuyen algún bien o un servicio, ¿verdad? Y tienen ciertas condiciones a su favor, porque como son pocas empresas, pueden fijar precios, pueden fijar condiciones. Si han visto ustedes cuando saca un plan Claro, Tigo lo saca al poco tiempo, ¿verdad? O sea, es un mercado en donde se manejan mucho en base a las reacciones, ¿verdad? Porque el que se queda atrás pierde, pero en muchos casos están ellos de acuerdo en el mercado, ¿verdad? Y hay varios modelos de oligopolio, eso se miran en Microeconomía 2, el modelo de Edgeworth, el modelo de Chamberlain, el modelo de líder en el precio, que se refiere a la relación que puede haber entre los oligopolistas, ¿verdad? Entre las empresas que están participando en un oligopolio, porque puede ser que estén de acuerdo y al final suben los precios y manejan el mercado como que si fuera una sola empresa, ¿verdad? Como que si fuera un solo productor e inclusive a veces se reparten territorios, ¿verdad? Eh, Dicen, mira, de aquí tales departamentos, aquí es Claro y en tales departamentos es Tigo, ¿verdad? Ese es un modelo. O puede haber otro modelo en donde sí compitan, ¿verdad? Y manejen ciertas condiciones, pero usualmente lo que termina ocurriendo es que se reparten el mercado y lo tratan como que si fuera un monopolio. Y en el monopolio, ¿quién sale perdiendo y quién sale ganando? Vamos a ver, quiero escuchar opiniones de ustedes. Pero solo está, como que solo está Jimena, Katherine, Andrea, porque la llamé yo, la desperté creo, o la alejé del almuerzo. Pero están aquí, vamos a ver, hay muchos más compañeros. ¿Alguien levantó la mano, por favor? ¿Puede participar? Con su pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Monopolio, pues quien sale ganando es la empresa como tal, porque tiene básicamente el poder como mencionaban antes, de decidir cuánto se va a producir y a qué precio lo va a producir. Y quienes sale perdiendo son los consumidores al final del día, ¿verdad? Que
pues no hay opción para comprar ese producto o ese servicio en otro lado, así que tiene que caer ahí, ¿verdad? Ajá, bueno, muchas gracias, Willy. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el monopolista, ya lo hemos dicho, es la única empresa que está en el mercado, pero no quiere decir que como ellos fijan el precio, puedan vender la cantidad que quieran también, ¿verdad? Porque afortunadamente todavía los consumidores tenemos el poder de decidir si comprar o no comprar, ¿verdad? Digamos, pudiera ser que uno necesite comprar cemento, pero tenemos el poder de decidir eh, cuál es nuestro precio máximo a pagar por el cemento, ¿verdad? Entonces, en el caso de estos mercados, es muy importante y muy influyente la elasticidad demanda-precio del producto, ¿verdad? Porque puede ser que hayan productos que sean muy necesarios y que los tenemos que consumir al precio que sea, ¿verdad? Puede ser que nuestra vida dependa de ello. Y entonces en esos mercados el monopolio tiene un mayor poder. ¿Se recuerdan el índice de Lerner que leyeron en el libro, verdad? Que es una diferencia entre lo que a ellos les cuesta producir el producto y el precio al que lo venden, ¿verdad? Entonces el índice de Lerner relaciona esa diferencia con el precio total, como para ver qué proporción de ese precio es esa diferencia, ¿verdad? Que ellos obtienen como ganancia extra, ¿verdad? Como una ganancia extra económica, eh, gracias a esa condición que tienen ellos de ser monopolistas, de ser los únicos en el mercado y de qué tanto la gente necesita su producto, ¿verdad? Si ahorita, digamos, fuera con el coronavirus y la vacuna fuera comprada y sabemos que nos vamos a morir si no la compramos, en un corto plazo, eh, seguramente nosotros estaríamos dispuestos a pagar un precio muy elevado, ¿verdad? Por la vacuna, para no morirse uno, ¿verdad? Entonces, así ocurre con algunos productos, digamos, medicinas que son esenciales, ¿verdad? Los retrovirales para esta síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eh, las medicinas para la diabetes, ¿verdad? La insulina, la medicina para la presión, ¿verdad? Pero afortunadamente esos productos no están regulados o manejados exclusivamente por el mercado, ¿verdad? Existen, digamos, acciones de los estados para poder regular o intervenir en esos mercados, porque si no se moriría mucha gente, ¿verdad? Que no puede comprar esos productos, ¿verdad? Entonces por eso existe el seguro social y estos sistemas que se han establecido, ¿verdad? Los sistemas de salud pública. En Guatemala pues casi no tenemos buenos ejemplos en lo que es gestión pública, pero de no ser así, el mercado nos presionaría para pagar precios altos, ¿verdad? Porque son productos que tienen una elasticidad de la demanda muy baja, ¿verdad? Porque la gente los tiene que comprar sin importar el precio al cual están en el mercado, ¿verdad? Entonces, digamos, las principales diferencias entre competencia perfecta e imperfecta es que el precio lo fija el mercado en la competencia perfecta y hay una gran cantidad de productores y que no pueden influir en el mercado y el precio es fijado por el mercado, por la competencia, ¿verdad? Cuánto hay de oferta y cuánto hay de demanda y así se regula el precio, ¿verdad? Muy parecido, digamos, a los productos que se venden en los mercados, ¿verdad? El frijol, el maíz, el tomate, en los que hay muy poca posibilidad de que alguien regule el precio, que alguien lo fije, ¿verdad? Y entonces los compradores y los vendedores pues tienen que tomar los precios dependiendo de cómo esté la oferta y la demanda. Eh, pero ese mercado tampoco es competencia perfecta, sino que son mercados de competencia monopolística, que tiene la característica de que hay muchos oferentes y muchos demandantes y hay mucha competencia, pero tiene la característica de que cada quien trata de diferenciar su producto o su servicio para poder vender más, ¿verdad? Entonces, es el mercado más competitivo después del de competencia perfecta, que no existe por dos condiciones que ya hemos dicho, que es que los productos no pueden ser homogéneos totalmente en el mercado y porque también hay
manejo de la información de parte de diferentes personas. Entonces, ahí hay diferencia, digamos, esto que les decía yo, que el producto no puede ser homogéneo, también tiene relación con, por ejemplo, las ubicaciones de los vendedores, ¿verdad? No podemos esperar que un vendedor del naranjo en Petén tenga los mismos precios de algún producto que alguien que de la antigua Guatemala, ¿verdad? A veces el costo del transporte influye sobre los precios, sobre esas diferencias de precios, ¿verdad? Entonces, por eso es que el mercado de competencia perfecta no existe, porque en ese es el mismo precio, el mismo costo, todo es igual para todos. En cambio, en el de competencia monopolística sí pueden haber algunas diferencias, a pesar de que hayan muchos competidores, ¿verdad? Entonces, por eso es que el mercado no es exactamente el de competencia monopolística, no es exactamente un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? Luego, en grado de competencia, si los estuviéramos viendo así, el que tiene todavía un poco de competencia, o puede ser que tenga, es el oligopolio, donde hay varios productores, ¿verdad? Y muchos compradores. Y de último está el monopolio, ¿verdad? Que es el de menos competencia, ¿verdad? El menos competitivo, ¿verdad? Entonces, hemos estado viendo ese modelo, hemos estado viendo el modelo de maximización de ganancias, en donde hemos visto que las empresas lo que pueden es fijar el nivel de producción cuando están en competencia perfecta, porque el precio no lo pueden manejar. Y aquí asumimos que la estructura de los costos ya está dada y que es la más eficiente posible. Entonces, con lo único que pueden tomar decisiones las empresas es en cuánto producir, porque según cuánto produzcan, así va a ser el costo que van a tener, ¿verdad? Y entonces ahí medimos nosotros la comparación, hacemos la comparación entre los costos y los ingresos, ¿verdad? Y hemos visto que usando las herramientas medias y marginales, las empresas maximizan sus ganancias en el nivel de producción en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Por qué? Porque los costos tienen un comportamiento en donde, digamos, a medida que se aumenta la producción, van bajando los costos. Imaginemos la tortillería, ¿verdad? Ponemos nuestra tortillería y si vendemos solo 100 tortillas al día, los costos son elevados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un costo fijo elevado. Y a medida que producimos más, ese costo fijo se va dividiendo dentro de mayor cantidad de tortillas, ¿verdad? Ya no es dentro de 100, sino que puede ser dentro de 500, dentro de 1000, dentro de 2000. Entonces, ese costo por cada unidad va bajando. Pero recuérdense que nosotros también tomamos en cuenta cómo es el proceso de producción y cómo es esa combinación entre factores fijos y factores variables de la producción. Entonces va a haber un momento en que nuestra tortillería está trabajando de la manera más eficiente, ¿verdad? Es decir, que si el comal tiene capacidad para 1000 tortillas al mismo tiempo, o digamos al mismo tiempo tiene capacidad, no sé, unas 50 tortillas, tal vez quepan en un comal, unas 30 tortillas, y entonces eso lo combinamos con el número de trabajadores que pueden ir poniendo 30 tortillas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero cuando rebasamos esa combinación con el afán de querer producir más, vamos a empezar a ver que en los factores variables perdemos productividad, ¿verdad? Se pierde rendimiento. ¿Por qué? Porque no tienen espacio de comal para poder poner sus tortillas, ¿verdad? Entonces ahí tal vez se logra producir más, pero estamos derrochando recursos y entonces salen más caras esas tortillas, ¿verdad? Digamos, una tortillería tiene una capacidad de, no sé, para hacer cuántas tortillas por hora, ¿verdad? 2000 tortillas por hora, 3000, pero querer producir más de eso tal vez se logra, pero el costo sale más elevado, ¿verdad? Vamos a estar pagando trabajadores que no van a estar produciendo a su total capacidad, como que si tuvieran toda la capacidad, todo el equipo disponible, ¿verdad? Espacio de comal para poder colocar y cocinar las tortillas que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, así es como vimos que maximizan sus ganancias.
Y la diferencia con los mercados de competencia imperfecta es que estos mercados, para poder vender más, tienen que bajar el precio, ¿verdad? En el monopolio, digamos, para vender más, tienen que bajar el precio. El saco de cemento, no sé cómo estará ahorita, como a 70, 80 quetzales. Pero si la empresa de cemento le bajara a 50 quetzales, seguramente va a haber más gente que esté decidida a comprar porque le va a alcanzar más, ¿verdad? Y si querían construir una casa, construir algo, pues ya lo van a poder hacer con un menor presupuesto, entonces van a vender más, ¿verdad? Pero si le suben el precio a 100 quetzales al saco, seguramente van a haber personas que no van a poder hacer sus proyectos de construcción y entonces va a haber van a tener menores ventas, ¿verdad? Entonces, ahí el precio es diferente, ¿verdad? El precio va cambiando según los niveles de producción y esa es básicamente la diferencia. Y al no ser igual el precio en todos los niveles de producción, el ingreso medio y el ingreso marginal son diferentes, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Siempre usamos la regla en estos mercados de competencia imperfecta de que las empresas escogen el nivel de producción en donde van a maximizar sus ganancias, pero lo van a hacer, van a escoger ese nivel de producción en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal, ¿verdad? Entonces, siempre mantenemos esa regla. Al final, en los mercados de competencia imperfecta, se va a producir una menor cantidad de producto de la que el mercado tiene capacidad o de la que las empresas tienen capacidad de producir. Se va a vender a un precio más alto que el que se vende en un mercado de competencia perfecta y probablemente las calidades también son inferiores a las que se venden en los mercados de competencia perfecta porque no hay tanta competencia. Ya ven ustedes que cuando si hay mucha competencia, el esfuerzo para poder vender tiene que ser mayor, la calidad del producto tiene que ser mejor, ¿verdad? Entonces, esas características de esos mercados o esos resultados hacen que sean menos beneficiosos para los consumidores, ¿verdad? Los mercados de competencia imperfecta, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a poner la presentación. No quisieron participar mucho ustedes. La semana pasada estábamos por acá, ¿verdad? Vimos por qué surgen los monopolios y vimos que a veces, pues, es lógico que solo sea una empresa la que vende en un mercado por el tamaño del mercado, ¿verdad? Puede ser que un mercado no sea tan grande como para poder permitir que existan dos o más empresas, ¿verdad? Imagínense un pueblito pequeño de unos 20,000 habitantes y de repente hay una panadería en ese pueblo, que es la que surte a todo el pueblo. ¿Qué pasa si esa panadería, digamos, tiene capacidad de producir 20,000 panes diarios? ¿Qué pasa si ponen otra panadería a la par que produzca otros 20,000 panes diarios? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Ya no, la que vendía 20,000, yo creo que ya no va a producir los 20,000. Ajá, ya no va a vender los 20,000 la que estaba antes y la nueva tampoco, La nueva tampoco, porque ¿verdad? Entonces probablemente no recuperen sus costos, ninguna de los dos, ¿verdad? Entonces va a tener que cerrar una o las dos van a tener que bajar su capacidad de producción, ¿verdad? Que es muy difícil porque cada una va a tener sus costos fijos, ¿verdad? Y entonces ahí lo lógico va a ser que solo se quede una panadería en ese pueblo, pues, ¿verdad? Porque el mercado no da el tamaño para eso, ¿verdad? Y eso pasa, por ejemplo, con las agencias bancarias, ¿verdad? Hay lugares en donde no vale la pena que dos bancos pongan una agencia bancaria, ¿verdad? Porque
la capacidad de las operaciones o la cantidad de operaciones no da para sostener una agencia. Una agencia, vamos a ver quién trabaja en bancos. ¿Quiénes de la clase trabajan en bancos? Ninguno trabaja en banco. Vamos a ver sus archivos ahí en la universidad, vamos a ver, a descubrir quién nos puede dar esta información de ustedes. Una agencia bancaria se sostiene de cuántos depósitos capta, y esos depósitos que capta, pues obviamente se colocan en préstamos, ¿verdad? Y de ver cuántos préstamos capta. Recuerden ustedes que por los depósitos se paga una tasa de interés, que es la tasa pasiva de interés. Y están pagando, ¿qué? Un 2, 3%, si mucho, ¿verdad? En las cuentas de depósitos, un 1%, ¿verdad? Y con derecho a un sorteo de una plancha cada 5 años, ¿verdad? ¿Y cuánto cobran por los préstamos? Cobran 10%, un 8%, ¿verdad? Entonces hay un margen. Y de ese margen, de esa diferencia, es que sale para cubrir los gastos de la agencia, ¿verdad? Si no, a un banco no le conviene poner una agencia, ¿verdad? Si es solo con base a la medición de la rentabilidad, porque pudiera ser que lo hacen a veces por presencia en el mercado, ¿verdad? Por conservar sus mercados, ¿verdad? Entonces en unas agencias salen ganando bastante y en otras pierden. Pero digamos el criterio de rentabilidad debería ser ese, ¿verdad? ¿Cuánto le está generando de ingresos la agencia al banco? ¿Verdad? Entonces es otro caso en el que hay mercados en los que el tamaño del mercado no permite que surjan más empresas, ¿verdad? Y así ocurre con las empresas de transporte, con las empresas de telefonía, con todo. Digamos, las universidades es un oligopolio, pero que también están sujetas al número de estudiantes que hay en el país, ¿verdad? Porque si no hay una cantidad suficiente de alumnos, no van a recuperar sus ingresos, ¿verdad? No van a recuperar sus costos. Entonces, por eso es que a veces surgen los monopolios, ¿verdad? Además de que están estas otras condiciones, ¿verdad? Que porque son dueños de los recursos naturales, porque son los únicos que tienen alguna autorización, algún permiso, alguna licencia, ¿verdad? Todo eso lo vimos la semana pasada. ¿Y cómo toman ellos sus decisiones? ¿Verdad? Ellos pueden cambiar los precios de los productos, lo que decíamos con el cemento, ¿verdad? Lo que decíamos digamos, con otros productos, ¿verdad? Pero dependiendo del precio que ellos establezcan, esa es la cantidad que van a vender, ¿verdad? Porque ellos se enfrentan contra la demanda del mercado total, ¿verdad? Entonces, así es como ellos deciden. Y al final, al decidir el precio, fijan la cantidad de producto que van a vender, ¿verdad? Porque la curva de demanda no se puede cambiar, ¿verdad? La curva de demanda tal vez con publicidad, tal vez eh, puede cambiar con alguna catástrofe natural, con el aumento de la población, ¿verdad? Pero no se puede cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Vimos que el mercado de monopolio enfrenta una curva de demanda que tiene pendiente negativo, porque eso obedece a la ley de la demanda, ¿verdad? Que a mayores precios, menores cantidades demandadas, y a menores precios, mayores cantidades demandadas. Que el ingreso total es igual a la cantidad vendida por el precio, ¿verdad? Eso es igual en todos los mercados que hemos visto, ¿verdad? Uno multiplica la cantidad que se vende por el precio y eso nos da el total del ingreso. El ingreso promedio siempre es igual al precio, ¿verdad? Porque uno divide el ingreso total dentro del nivel de producción y eso es igual al precio que se vende o ingreso medio. Ahora, aquí sí el ingreso marginal es diferente, ¿verdad? El ingreso marginal es la cantidad que obtiene una empresa por la venta de cada unidad adicional producida y vendida, ¿verdad? Es decir, cada vez que aumentamos lotes de producción y se venden, pero aquí como se va cambiando el precio, por eso es que el ingreso marginal ahí va cambiando y es diferente al ingreso medio. Permítanme un momentito, disculpen.
Disculpen, ya estamos aquí de nuevo. Y estábamos diciendo que el ingreso marginal es diferente al ingreso medio, ¿verdad? Explicando que porque la empresa para poder vender más tiene que bajar el precio y las unidades, el ingreso marginal de la mayor cantidad de unidades que se venden a un menor precio. Entonces, ahí el ingreso por cada unidad va disminuyendo. Ya lo vamos a ver en un ejercicio hoy. Dijimos que el ingreso marginal tiene una curva que está por debajo de la curva de ingreso medio o por debajo de la curva de demanda. Y que siempre que el costo marginal sea más bajo que el ingreso marginal, la empresa va a estar obteniendo ganancias, ¿verdad? Entonces, esos son los criterios que nosotros usamos. Recuerden ustedes que siempre en cualquier negocio, para obtener ganancias, tenemos que vender a un precio mayor que lo que nos cuesta el producto, ¿verdad? Si no, estaríamos obteniendo pérdidas. Entonces, aquí en el monopolio es igual, siempre que el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal, se le está ganando algo a esas unidades, pero nosotros vamos haciendo, como vamos viendo las curvas, y regularmente el costo marginal va subiendo y el ingreso marginal viene bajando. Entonces hay un punto en donde esos se encuentran, y donde se encuentran o se cruzan, quiere decir que en ese punto que estamos vendiendo al mismo precio o al mismo ingreso que los que nos cuesta producir. Y entonces ese va a ser nuestro límite del nivel de producción al cual vamos a decidir vender, porque ¿qué pasa si pasamos de ese punto? Nuestro costo por unidad adicional, nuestro costo marginal, va a ser más alto que nuestro ingreso marginal, y entonces vamos a estar perdiendo por cada unidad adicional que vendamos, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí no nos conviene seguir vendiendo. Pero aquí dice, ¿verdad? En la penúltima viñeta, si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, la empresa puede obtener mayores ganancias reduciendo la producción, ¿verdad? Es decir, que a eso ya no conviene producirlo, ¿verdad? Y de último es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que la empresa ajusta su producción hasta ese nivel en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y aquí está la gráfica. Aquí, en la línea roja, si ustedes ven mi cursor, la línea roja es la curva de demanda del mercado, ¿verdad? Y este es un ejemplo de una empresa en monopolio. La curva de demanda del mercado es esta línea roja, que representa qué cantidad de las cantidades la leemos en el eje de X, ¿verdad? Aquí hay pocas cantidades y aquí hay más cantidades. ¿Cuántas cantidades de un producto está dispuesta las personas a comprar dependiendo del precio? Y aquí en el eje de Y miramos los precios y vemos que a precios altos se compran cantidades bajas de producto, ¿verdad? Eso siempre es así. Y a precios bajos se compran cantidades altas de producto, ¿verdad? Entonces, esta es la curva de demanda de la empresa. Y esos precios a los que se venden, ¿verdad? A los que la demanda está dispuesta a comprar, como solo es una empresa, es el mismo precio al que esa empresa va a vender, ¿verdad? Entonces, la curva de demanda de la empresa es la curva de ingreso medio, perdón, la curva de demanda del mercado es la curva de ingreso medio de la empresa, ¿verdad? Entonces, aquí esta curva también representa el ingreso medio o el precio al cual la empresa va a vender su producto. A medida que la empresa quiera vender más unidades, tiene que ir bajando el precio. Digamos, si quiere vender esta cantidad de producción, lo tiene que hacer a este precio. Pero si quiere vender esta cantidad de producción, lo tiene que hacer a este precio. Entonces, esas unidades adicionales que va vendiendo, las vende a un precio menor. Y por eso es que cuando calculamos el ingreso marginal, nos resulta una gráfica o una curva que va por abajo de la del ingreso medio. ¿Quién de ustedes me recuerda qué es el ingreso marginal o cómo lo calculamos? Ese ya lo calculamos
cuando vimos el ejercicio de maximización de ganancias en la competencia perfecta. ¿Se recuerdan que hicimos la fórmula e hicimos unas columnas? Vamos a ver quién me lo puede recordar, por favor. ¿Alguien me puede recordar cómo calculamos el ingreso marginal? El ingreso marginal no es el ingreso que percibe la empresa por cada unidad adicional vendida. Ajá, sí, pero en la práctica, ¿cómo lo calculamos? En nuestros ejercicios, ¿cómo lo calculamos? ¿Se Es, recuerdan que es calculamos unas columnas? total del nivel de producción anterior menos el ingreso total del nivel de producción Ajá, eh, actual, digamos. eso es cuánto vendía adicional, digamos, el ingreso total, ¿verdad? Digamos, del nivel de producción anterior. Ese se lo restamos, digamos, perdón, al nivel de producción, a un nivel de producción, yo miro cuánto estoy vendiendo, ¿verdad? Cuántos son mis ingresos totales. Y a eso le resto el ingreso total del nivel de producción anterior, ¿verdad? Digamos, si yo voy vendiendo mis lotes de tortillas de 500 en 500, entonces si quiero saber, voy por en las últimas 500 tortillas de 3000, de un total de 3000, entonces miraría cuánto vendí, cuánto fue mi ingreso con 3000 tortillas y cuánto fue mi ingreso con 2500 y lo resto, ¿verdad? Para ver cuánto fue mi ingreso total ahí, ¿verdad? Por vender esas 500 tortillas. ¿Y qué hago para saber cuánto me representó de ingreso cada una de esas últimas 500 tortillas que vendí? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto me representó cada tortilla de esas últimas 500 de ingreso? Se dividiría entre las cantidades, entre la varianza que hubo entre unidades producidas, es decir, esas Ajá, 50. esas 500, digamos, ¿verdad? Estamos hablando de 500. Entonces divido Bueno, eso que vendí más, lo divido dentro de las 500, ¿verdad? Y entonces ahí me va a decir cuánto, cuánto me generó de ingresos cada una de esas tortillas de esas 500 adicionales. ¿Por qué medimos esa variación? Porque aquí no vendemos al mismo precio todo el producto, ¿verdad? Entonces yo voy como calibrando cuánto me genera de ingresos cada vez que voy aumentando el nivel de producción, ¿verdad? Por eso es importante medir ese ingreso marginal y que lo voy comparando contra cuánto me cuesta producir esas 500 adicionales, ¿verdad? Igual con el costo, ¿verdad? Eso ya lo hemos hecho. Calculamos cuánto aumentó mi costo. Digamos, si me dicen, mire, yo quiero otras 500 tortillas, hago esas 500 tortillas y calculo cuánto aumentó mi costo, ¿verdad? Bueno, yo me gasté, eh, ¿qué digamos? 200 quetzales en hacer esas 500 tortillas adicionales. ¿Y cuánto me costó entonces cada una de esas tortillas adicionales? Divido esos 200 dentro del número de tortillas que produje, que serían 500, ¿verdad? Y ahí me daría el costo por cada una de esas tortillas adicionales, que tal vez mi costo o seguramente de esas 500 tortillas adicionales no es el mismo de las 500 anteriores y eso no es el mismo de las 500 anteriores, porque ya hemos visto con ustedes que a diferentes niveles de producción el costo es diferente, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos nosotros el análisis marginal, ¿verdad? Porque vamos viendo cuánto me cuestan estas primeras 500, cuánto me cuestan estas 500 segundas, estas terceras 500, estas cuartas 500, porque el costo va cambiando en cada nivel de producción. Y entonces en el monopolio pasa también, ¿verdad? Que las primeras 500 las vendo a un precio muy alto. Si quiero vender otras 500, tengo que bajar el precio. Si quiero vender otras 500, tengo que bajar el precio. Si quiero vender otras 500, tengo que bajar el precio, ¿verdad? Entonces, a medida que voy vendiendo más, mi precio va bajando. Y por eso, al calcular el ingreso marginal, me da esta curva azul, que va por debajo de la del ingreso medio. ¿Por qué? Porque la del ingreso medio, para calcular el ingreso medio, yo tomé el precio que vendí de las primeras 500, más las segundas 500, más las terceras 500 y luego promedio. Entonces, por eso me da un precio
un valor más alto que el ingreso marginal, ¿verdad? Porque en el ingreso marginal solo entra el precio de las últimas 500, ¿verdad? Por eso es que da ese resultado. Bueno, entonces tenemos nuestra curva de demanda de mercado o de la demanda de la empresa o la de ingreso medio de la empresa. Tenemos nuestra curva de ingreso marginal, que es la azul, y eso lo comparamos contra los costos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el costo medio y vemos el costo marginal, ¿verdad? Nosotros en un análisis podríamos usar el costo medio y el ingreso medio para decidir, tomar solo la línea roja, esta, y tomar solo esta línea, no sé cómo se llama ese color azul, entre azul y verde, ¿verdad? Donde dice costo medio, ¿verdad? Y ver en qué niveles de producción el ingreso medio es mayor que el costo medio, ¿verdad? Entonces vemos que aquí se le ganan, en promedio se le está ganando a todas estas unidades, ¿verdad? Pero ahí no nos da tanto el criterio o el resultado de maximizar las ganancias. ¿Por qué? Porque van a ver en algunas unidades que les vamos a ganar mucho menos. En cambio aquí, al hacer el análisis marginal, estamos sabiendo exactamente con las unidades adicionales. Es decir, que con los ingresos del costo medio, como son promedios, tal vez hay algunas en las que perdemos, pero que se compensa con otras en donde se les gana, y por eso ahí son los promedios. En cambio, con lo marginal, vemos exactamente que a todas las unidades que produzcamos le ganemos, ¿verdad? Por eso es importante el enfoque marginal. Y aquí pues vemos cuánto nos cuesta producir cada unidad adicional con el costo marginal, ¿verdad? Que es esta línea verde clara, más clara que la otra, y esa la comparamos contra el ingreso marginal, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso de esta gráfica, en este punto en donde está el cursor es donde se fija el nivel de producción que la empresa va a producir, y si ven ustedes es mucho menor. Si uno lo comparara contra una línea que hubiera sido una línea horizontal de competencia perfecta, el nivel de producción es menor que lo que se genera en competencia perfecta. Y entonces aquí donde está esa intersección, trazamos una línea vertical, un eje vertical, y podemos encontrar varios valores sobre el eje de Y. Aquí encontramos, al subir una línea vertical de aquí del nivel de producción que encontramos en esta intersección, encontramos el precio al cual va a vender la empresa, ¿verdad? Entonces aquí, en donde este eje vertical cruza con la línea de demanda, nos vamos hacia la izquierda y ahí encontramos el precio al que esa empresa va a vender en ese nivel de producción, ¿verdad? Que es el mismo precio, digamos, que se da en la curva de demanda del mercado. Y encontramos el costo medio. Y si ustedes miran aquí, digamos aquí haciendo este eje vertical, donde ese eje vertical cruza la curva de costo medio, ahí trazamos una línea también, un eje hacia la izquierda, y ahí encontramos el costo medio. Si se recuerdan ustedes, en microeconomía, cuando hablamos de costo medio, les hemos dicho que ahí ya se incluye el costo de oportunidad, que es lo que ganan en promedio todas las empresas del sector, ¿verdad? O lo que la empresa hubiera podido ganar si se dedica a otra actividad. Pero aquí en el monopolio, si uno vende al costo medio, quiere decir que está ganando lo que ganan todas las demás empresas, porque está recuperando su costo de oportunidad. Pero aquí el precio es superior al costo medio. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa está ganando un porcentaje mayor que lo que ganan las demás empresas. Está ganando extra, ¿verdad? Y esas son las ganancias del monopolio. Y podemos encontrar también, si cruzamos un eje aquí, podemos encontrar de cuánto es el ingreso marginal y el costo marginal, ¿verdad? Entonces, de aquí de esta gráfica, podríamos nosotros encontrar, si yo les pido aquí cómo calculan el ingreso total partiendo de esta gráfica, ¿qué harían? ¿Qué operación harían ustedes? Si yo les pido calcular la utilidad total de esta gráfica, ¿qué operación harían? ¿Cómo encontramos el ingreso total? Multiplicando el precio por la cantidad.
Ah, exactamente, aquí está el precio. Miren, el precio lo encontramos aquí en este eje y aquí lo multiplicamos por la cantidad y eso nos da el ingreso total. ¿Y cómo calcularíamos el costo total? Solo Willy está despierto, ustedes están dormidos los demás jóvenes. Vamos a ver quiénes están ahí, quiénes están vivos. ¿Cómo Dele, vamos a ver cómo se calcula el costo total. ¿Alguien había hablado ahí ya? ¿Alguien había dado señales de vida? Sí, es que estoy analizando la gráfica. Costo Sí, total con... Vamos a ver. pero aquí no hay costo total, aquí en la gráfica, en ningún lado dice costo total. Lo que sí dice es nivel de producción, que es este. Ajá. Y si nos vamos para acá arriba, usted pasa por el costo marginal y pasa por el costo medio. ¿Cómo calculamos entonces el costo total? El costo medio, ¿qué es? Es lo que me cuesta producir cada unidad en promedio, digamos, a cierto nivel de producción. Entonces aquí está el nivel de producción y aquí está cuánto le cuesta producir cada unidad a ese nivel de producción. Entonces, ¿cómo calculamos el costo total? El costo medio, ¿no? Multiplicamos el nivel de producción por el costo medio, aquí por este valor. Buscamos este valor aquí en el eje de Y ahí nos da el costo total. Y si ya calculamos ingreso total y costo total y los restamos, ¿qué obtenemos? La utilidad total. La utilidad total va a la ganancia total. Y para saber cuánto estamos ganando por unidad ahí, ¿qué otro cálculo podemos hacer? Si sabemos cuál es la ganancia total y queremos saber cuánto es la ganancia en promedio por cada unidad, Utilidad total dividido nivel de producción. utilidad total dividido el nivel de producción. Qué bueno. Ya vieron todos los datos que podemos sacar de la gráfica, ¿verdad? Todo esto es lo que podemos sacar. ¿Verdad? Interesante. Vamos a ver que aquí hay otros modelos. Vamos a ver estos modelos y les voy a enseñar el mismo ejercicio que vimos en otra clase, pero de competencia perfecta, lo vamos a ver hoy para estos modelos, cambiándole los precios. Tenemos la competencia monopolística y dijimos que es una estructura de mercado donde hay muchas empresas que venden, muchos vendedores, pero son diferentes, ¿verdad? En cambio, la competencia perfecta son iguales todos, ¿verdad? Todos manejan el mismo precio, la misma información, como que todos estuvieran ubicados en el mismo lugar, ¿verdad? Porque su costo es el mismo. En cambio aquí no, aquí hay diferencias, ¿verdad? Y les decía hace un ratito, alguien que esté en Sayaché, en Melchor de Mencos, tal vez no tiene el mismo precio que alguien que esté en Zipacate, ¿verdad? O en Puerto San José, ¿verdad? Son diferentes los costos, ¿verdad? Es diferente la información que manejan. La cultura es diferente. Hay muchas diferencias, ¿verdad? No sé si han oído ustedes no sé si hay alguien de ustedes que sea de Petén. ¿Ninguno es de Petén? En Petén las comidas son diferentes, ¿verdad? Que las que comemos aquí. A mí me dio tanta gracia porque yo trabajé un tiempo y dentro de las unidades que yo tenía a mi cargo estaba la administración del Castillo San Felipe en Izabal. Y platicando con el encargado de Izabal, me contó que él no, le mencioné yo los patches, ¿verdad? Los patches de Shela y me dijo, mire, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y para nosotros es tan normal, ¿verdad? Y las comidas son tan diferentes, ¿verdad? Entonces, en el mercado de competencia monopolística, los productores, los vendedores son diferentes también. Pues aquí dice que pueden haber varios vendedores, pueden ser muchos vendedores, pero hay diferenciación del producto. Cada quien quiere vender su producto de diferente manera, ¿verdad? Digamos, el servicio del corte de cabello es una competencia monopolística, ¿verdad? Porque cada quien diferencia su servicio, ¿verdad? Y de ahí pues hay algunas características similares a la competencia perfecta, que hay libertad para entrar y salir del mercado. Aquí la información no es simétrica, cada quien conoce sus costos, cada quien se maneja de diferente manera.
Pero la competencia monopolística también, al analizar cada empresa, tienen demandas del mercado con pendiente negativa. Es muy parecido a la forma gráfica a la del monopolio, es decir, todos los mercados de competencia imperfecta se presentan así, con una curva de demanda decreciente y con una curva de ingreso marginal que queda por debajo de la de ingreso medio, ¿verdad? Siempre se utiliza la misma regla de maximización de ganancias, que es encontrar el nivel de producción en donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Y el oligopolio tiene la principal característica que son varias empresas. Varias quiere decir que son pocas, ¿verdad? Que no son muchas. Yo diría que porque poco y alguno son términos muy indefinidos, ¿verdad? No son exactos, no son claros. Entonces, para mí pocos o algunos es que se pueden contar. Es un mercado en donde se actúa mucho en base a las reacciones, ¿verdad? Digamos, por eso esos campañas publicitarias tan fuertes entre las empresas de telefonía, las cervezas, ¿verdad? Que también manejan mucho ese tema de las acciones y de las reacciones, viven pendientes de las otras empresas que están haciendo. Pero cada una de estas empresas puede influir en el precio del mercado, ¿verdad? Eso sí tienen el poder de influir, dependiendo también de qué tipo de organización de oligopolio sea, porque les mencioné yo algunos tipos, ¿verdad? Según el número de participantes, según el tipo de relación que haya entre los participantes, porque puede ser que hayan oligopolios en donde las empresas se pongan de acuerdo y sea fácil llegar a acuerdos y repartirse el mercado y fijar condiciones, pero hay otras en las que no, ¿verdad? Competencias muy duras, ¿verdad? A nivel internacional se menciona pues como ejemplos clásicos la Coca-Cola contra la Pepsi, ese tipo de mercados, ¿verdad? Son los mercados que más existen en la realidad, los oligopolios. Siempre mantenemos el mismo criterio, que el equilibrio del mercado o de la empresa se encuentra en donde la curva de costo marginal cruza la de ingreso marginal. Estos oligopolios, dice aquí, que permiten el análisis de la teoría de los juegos, ¿verdad? Para ver cómo se comportan las demás personas. Deben actuar estratégicamente, ¿verdad? Es un mercado en donde todos están vigilando entre sí. Los oligopolios, sí, aquí esto es especialmente importante. Fijan sus niveles de producción, pero además tienen que pensar en cuánto están produciendo las demás empresas y poder proyectar, ¿verdad? Por eso en ese tipo de mercados hasta se hace a veces el espionaje, ¿verdad? Y puede ser que estos mercados se pongan de acuerdo, ¿verdad? Cuando se ponen de acuerdo las empresas. No sé si han oído ustedes las declaraciones del diputado Carlos Barreda con relación al manejo de los precios de los combustibles en Guatemala, que dice él que aquí no hay competencia porque se ponen de acuerdo todas las marcas, y es cierto, porque todas las gasolineras tienen el mismo precio, para el manejo de los precios de los combustibles, para el manejo del precio del gas licuado de petróleo, que es el que usamos para cocinar en las casas y el que se usa en Guatemala usualmente para cocinar, ¿verdad? Las empresas están coludidas porque se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para afectar al consumidor y beneficiarse de ellos, ¿verdad? Un cártel, digamos, esta palabra nosotros la identificamos con otro tipo de asociaciones de empresas no lícitas, ¿verdad? Ustedes. Y hay hasta carteles famosos, ¿verdad? El de Sinaloa, el de los sapos, ¿verdad? Pero aquí nosotros nos referimos a un grupo de empresas. Un cártel quiere decir un grupo de empresas que no se unen formalmente, pero que sí arman grupos, ¿verdad? Para poder trabajar. Digamos, hemos visto grupos, agrupaciones, por ejemplo, la Porsche se unió con la Audi, con la Volkswagen, y entonces actúan como cártel, actúan como grupos de empresas, ¿verdad? Esas uniones
no sé, la Dodge se unió con otra, eso lo hemos estado viendo ahora mucho en las empresas que producen vehículos, ¿verdad? A veces las aerolíneas también se unen, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que a veces uno contrata un vuelo y en el boleto dice que es de Avianca y cuando uno se sube al avión es un avión de copa, digamos, ¿verdad? Entonces son empresas que funcionan como cárteles, ¿verdad? Que se trabajan juntas pero no lo hacen formalmente, ¿verdad? Entonces estos cárteles deciden las cantidades totales de producción, ¿verdad? Y deciden también las cantidades individuales. Entonces, en un oligopolio, si ustedes ven esta gráfica, es exactamente igual, digamos, a la del monopolio, ¿verdad? Y siempre las empresas tienen una curva de demanda que es decreciente, perdón. Tienen su curva de ingreso medio, que es como la azul que está aquí, ¿verdad? Y siempre tienen su curva de costo medio y de costo marginal. Ahora, en el oligopolio, si el monopolio fuera un pastel de 24 porciones y el monopolio deja de ser monopolio y entra otra empresa, ¿qué pasa? Esas 24 porciones ya no le tocan todas a una misma empresa, sino que tal vez se reparten 12 y 12, se reparten 8 y 16, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en esta gráfica, ¿qué pasa? Digamos, esa repartición, ¿qué representa? Representa que esa curva roja se hace más baja, digamos, se disminuye. ¿Y en dónde disminuye? En el punto en este punto, miren, en este punto, esta gráfica se puede ir desplazando hacia la izquierda sobre el eje de X, ¿verdad? Y eso quiere decir que la porción del mercado que le corresponde a cada empresa va disminuyendo mientras más empresas hayan, ¿verdad? A medida que van entrando nuevas empresas, esta curva, esta línea recta roja se va desplazando hacia la izquierda, ¿verdad? Por eso hay un tamaño de mercado en donde esa curva roja se va desplazando hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, y hay un punto en el que ya no alcanza en ningún nivel de producción ni siquiera a cubrir los costos, ¿verdad? En donde los costos son superiores. Y eso fue lo que pasó con el tema de los bancos en los años 90, en la primera década del siglo XXI, cuando los bancos empezaron a fusionar, se empezaron a comprar bancos, empezaron a reducirse la cantidad de bancos. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba en banco la última vez habían 32 bancos, ¿verdad? Y ahora no recuerdo qué cantidad hay, pero andan por 22 tal vez, ¿verdad? Vamos a ver quién me menciona bancos que ya no existen, bancos que cerraron o que los compraron o que se fusionaron. Vamos a ver quién. Bancafé, ajá. ¿Qué otros bancos se unieron o ya no existen? Los compraron. El No BAM. sé si BAM entra ahí porque BAM está con mayúsculas, ahorita está con minúsculas. El BAM, el banco es que era el Banco Agrícola Mercantil y era Banco del Agro, ¿se recuerdan? El Banco del Agro, que era uno de los más antiguos de Guatemala y se unieron, ¿verdad? Sí, tienen razón. Vamos a ver qué más bancos se Banco. quieren decir. Perdón, no lo escuché. Bancafé, Banco 1. Banco 1, ¿quién lo compró? Lo compraron, ¿verdad? Ahora creo que es el BAC, no sé si es el BAC. Es Promérica quien tiene ese banco. Promérica, ajá. Vamos a ver qué otros bancos ya no existen. Yo por ahí tengo guardada mi tarjeta de débito de Banco de Comercio, tengo mi tarjeta de Bancafé, estaba el Promotor, estaba el Metropolitano, el de la República, Banco de Crédito, el Uno, el Banco de Occidente. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que lo que pasó es que esta curva roja de la demanda del mercado, de la demanda para cada banco, la fueron corriendo hacia la izquierda. Y entonces hubo un punto en el que ya no les permitía cubrir ni sus costos de la empresa, ¿verdad? Y cada banco tenía su estructura, ¿va? En cambio, y por eso se fusionan, porque cada banco tiene su gerente general, tiene su gerente de crédito, su gerente de operaciones, tiene jefes en las áreas de depósitos, de contabilidad, tiene sus gerencias de
en operaciones es donde ven las agencias, ¿verdad? Cada banco tiene su estructura, ¿verdad? Y si son dos bancos, tienen sus costos. En cambio, si se unen, ya no tienen que afrontar cada quien esta curva, sino que es un mismo costo para todas las empresas, para las dos empresas, ¿verdad? Y entonces eso les permite también subir la curva de demanda por empresa, ¿verdad? Entonces por eso el mercado no dio para tanto, pues los pedacitos de pastel ya eran demasiado pequeños, ¿verdad? Y ya no permitían cubrir los costos de las empresas. Aquí empezamos ya con el análisis gráfico. Fíjense que una diferencia entre estos mercados de competencia imperfecta y el de competencia perfecta es que en el de competencia perfecta la curva de ingreso total era una línea recta porque todas las unidades se venden al mismo precio, entonces ahí va aumentando de manera uniforme. En cambio aquí el ingreso total aumenta, pero cada vez como el precio al que se vende es cada vez menor, va aumentando, pero cada vez aumenta menos, ¿verdad? Y tiene esta forma como esta línea azul de la gráfica, que empieza creciendo, después disminuye su ritmo con el que crece, llega a un punto en el que no crece y después empieza a disminuir, ¿verdad? Porque el precio es cada vez menor. Y la curva de costo total siempre tiene esta forma, ¿verdad? De que va creciendo y hay un momento en el que se dispara, ¿verdad? Cuando se da la ley de rendimientos marginales decrecientes, el costo se dispara, ¿verdad? Esa es una diferencia importante. Y en la gráfica de ingresos medios y marginales, pues siempre tenemos el costo marginal, que es esta línea roja, tenemos el costo medio, que es esta línea celeste, pero tenemos la curva de ingreso medio, que es esta verde, que equivale también al ingreso, al precio del producto, ¿verdad? O curva de ingreso medio, y la curva de ingreso marginal, que es esta morada que tenemos acá, ¿verdad? Esa es la diferencia. En cambio, en la competencia perfecta, recuerden ustedes que esta era una línea recta. Esta verde y esta morada eran una sola línea. Y era una línea recta, ¿verdad? Una línea horizontal. En cambio, aquí no, aquí tiene inclinación. Siempre la maximización de ganancias se da cuando la curva de costo marginal cruza la del ingreso marginal. Y vamos a ver este ejercicio. El mismo cuadro que habíamos visto ya hace algunos días, pero lo habíamos visto con un precio fijo. Yo creo que era, no sé si se recuerdan ustedes si era 5 o era 6.50, no me recuerdo bien. Pero miren, pues aquí al estar el precio fijo, nosotros vemos el ingreso medio. Aquí está el ingreso medio, también es 5, ¿va? Porque es lo mismo que calcular, es lo mismo que dividir el ingreso total dentro del nivel de producción, nos da 5, ¿verdad? Y el ingreso marginal es lo mismo, es 5, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que ahí, pues, el ingreso total va aumentando en la misma proporción por cada nivel de producción que vamos aumentando? En todos los niveles de producción aumenta lo mismo por cada unidad. Y aquí si vemos la gráfica, vemos nosotros que la línea de ingreso total es una línea recta, ¿verdad? Y si vamos abajo, vemos que hay una línea que es de ingreso medio. Esta línea, miren, es la de ingreso marginal y de ingreso medio, es lo mismo. Miren, ahí están las dos. Pero si cambiamos los precios, ahí van a ver ustedes lo que pasa. Aquí pusimos precios que vienen decreciendo, ¿verdad? De 6.75, de 6.50. Si los niveles de producción van aumentando, el precio va disminuyendo, ¿verdad? Porque a mayor cantidad demandada, menor precio, ¿verdad? Según la ley de la demanda. Y entonces aquí
En este cuadrito ya tenemos todas nuestras fórmulas. Ya con ustedes trabajamos este cuadro, ¿se recuerdan? Y entonces tenemos costos fijos, costos variables. La suma de costos fijos y costos variables nos da el costo total. Aquí calculamos la variación del ingreso del costo total, ¿verdad? Si el costo era de 400,000 y ahora es de 300,000, hay una disminución de 100,000. Si de 300,000 baja a 250,000, hay una disminución de 50. Y aquí empieza a subir, ¿verdad? De 250 pasó a 280, 30,000 de diferencia, ¿verdad? Y así cada una de esas diferencias. Y ahí calculamos también el costo total medio, que resulta de dividir el costo total dentro del nivel de producción. Miremos la fórmula, ¿verdad? Resulta de dividir el costo total dentro del nivel de producción, ¿verdad? Así en cada una de estas filas. Tenemos el costo marginal, que es dividir el aumento del costo total dentro del aumento del nivel de producción, ¿verdad? Esos 100,000 dentro de 5,000. ¿Qué quiere decir este menos 20? Quiere decir que cuando yo tenía una producción de 60,000, mi costo total era de 400 y ahora produje 65,000 y mi costo total es de 300, o sea que mi costo disminuyó. Pero ¿cuántas unidades adicionales produjimos? 5,000. ¿Y cuánto bajó mi costo? 100,000. Y divido 100,000 dentro de 5,000 unidades, me va a dar menos 20. O sea que cada una de esas unidades adicionales representó una reducción en mi costo total de 20. ¿Verdad? Producir esas unidades adicionales me resultó muy positivo, ¿verdad? Porque me estoy ahorrando 20 por cada unidad producida. Igual aquí, ¿verdad? Menos 10. Pero cuando paso de 75 a 80,000 unidades, ahí veo un aumento por cada una de esas unidades. ¿Cuántas unidades aumenté aquí? 5,000. ¿Y cuánto aumentó mi costo? De 280,000 pasó a 320,000, o sea que aumentó 40,000. Divido 40,000 entre las 5,000 unidades que aumenté de producción, quiere decir que cada una de esas unidades me representó un costo adicional de 8, ¿verdad? Entonces, ese costo adicional es el que yo voy a comparar contra mi ingreso marginal. Luego tenemos aquí la columna del ingreso total, que resulta de multiplicar el precio por el nivel de producción, como ya lo vimos antes. Y aquí hice la columna de aumento de ingreso total o variación del ingreso total. ¿Verdad? Aquí son 17,500 de aumento, va de 405 pasó a 422,500. Aquí aumentó 25,500, 2,000 y aquí empieza a disminuir en lugar de aumentar, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos el ingreso medio que es igual al precio. Miren, esta columna L es igual que la columna B, ¿verdad? Siempre es lo mismo, ¿verdad? Ingreso medio y precio. Pero aquí calculo el ingreso marginal. Y el ingreso marginal resulta de dividir estos 17,500 ahí que hubo de aumento en el ingreso total dentro de cuántas unidades aumenté, que son 5,000, y me da 350 de ingreso adicional por cada una de esas 5,000 unidades que se vendieron, ¿verdad? Y así tiene cierto comportamiento. Ese ingreso marginal viene disminuyendo hasta que obtiene aquí valores negativos. Y entonces podemos ver la gráfica. Yo de aquí saqué unas columnas para la gráfica. Y aquí está la gráfica con instrumentos totales. Y vemos que nuestro ingreso total es la línea gris que está arriba. Y la línea de costos totales es la línea anaranjada. La de utilidad total es la amarilla. Entonces aquí vemos claramente nosotros que la maximización de ganancias se da en 70,000 unidades, ¿verdad? Aquí hay una diferencia con esta línea de ingreso, ¿verdad? Porque no es una línea recta, ¿verdad? La de ingreso total. Y pues las ganancias se maximiza aquí. Pero yo les he dicho antes de que como aquí estos instrumentos son totales, no sabemos si es en 70,000 o en 68,000 o en 67,000 o en 72,000 o en 75,000, ¿verdad? Entonces por eso es que usamos los instrumentos medios y marginales que nos dan con más exactitud el resultado, ¿verdad? Entonces para eso pasamos aquí, paso a las columnas. Aquí en este ejercicio se recuerdan ustedes que aquí abajo les puse yo la gráfica 1
y les puse cuál de las variables o cuál de las columnas va graficado en cada uno. Entonces en la gráfica 1 yo puse el costo total, digamos, los niveles de producción que van en el eje X. Y en el eje Y puse el costo total, el ingreso total y la utilidad total, ¿verdad? Y son estas que están aquí. Y en la gráfica 2 ponemos siempre los niveles de producción en el eje de X y ahí vamos a graficar el costo total medio, el costo marginal y el ingreso medio y el ingreso marginal. Yo aquí le agregué la utilidad marginal, pero eso es extra, ¿verdad? Eso es porque yo se lo quise agregar. Entonces aquí tomé esas columnas e hice la gráfica. Entonces aquí siempre tenemos la línea de costo medio, es esta celeste. Ese es el costo medio. Y este es el costo marginal. Y aquí tenemos el ingreso medio. Y aquí tenemos el ingreso marginal, que si ustedes ven es una línea que va por debajo de la del ingreso medio, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que las ganancias se maximizan en donde se cruza el costo marginal, que es la línea amarilla, con la del ingreso marginal, que es el azul, y encontramos que es más o menos en 69.000 unidades, más o menos 68.500, habría que tener bien ahí la escala, ¿verdad? En donde se maximizan las ganancias, ¿verdad? Si uno mira al final este resultado, pues se va a dar cuenta que la empresa obtiene mayores ganancias, ¿verdad? Ahí están vendiendo a un precio. ¿A qué precio está vendiendo? Estaría vendiendo a este precio, ¿verdad? Buscamos el punto en donde hacemos un eje vertical y donde esa curva del ingreso medio se cruza con ese eje vertical, buscamos el valor a la izquierda y vamos a ver que sería un precio como de 6 más o menos, ¿verdad? Que es un precio, puede ser superior al precio que se vende en un mercado de competencia perfecta. Igual de esta curva nosotros podemos sacar nuestras variables totales, ¿verdad? Podemos calcular el ingreso medio o la curva de precio, que sería aquí en esta, ¿verdad? Perdón, esta es la de... Esta es la de ingreso medio, ¿verdad? Multiplicamos ese ingreso medio por los niveles de producción y ahí nos da el ingreso total. Y podemos calcular nuestro costo multiplicando el costo medio por los niveles de producción y podemos calcular el costo total. Y podemos calcular el nivel de ganancias, ¿verdad? Aquí, en base a eso, multiplicar nuestro nivel de producción por el precio o el ingreso medio al que se vende a ese nivel de producción y por el costo medio, ¿verdad? Y al que se produce cada unidad en ese nivel de producción, por el nivel de producción nos da el costo total y partiendo de ahí podemos calcular nuestra utilidad total. Este dato no se lo cambié, ahora que le cambié los precios. Aunque sí son 70.000. Y aquí son 69.500 más o menos. Ajá. Bueno, esto es lo que les quería exponer hoy. Vamos a ver qué más hay aquí en la presentación. ¿Siguen despiertos ustedes o los aburrí mucho, los compliqué mucho? Aquí estamos, Vic. Claro, Lick, estamos poniendo atención. Qué bueno, están calladitos, pero están poniendo atención, eso está bueno. O ya empezaron a refaccionar, ya tienen una checa, una champurrada, unas semitas, unos cubiletes, ya listos ahí con su cafecito con leche. Una coquita con champurradas. Ah, qué rico, dichosos. A mí todavía me falta otra clase. Y lo bueno es que ustedes están oyendo y pueden estar comiendo para mientras. Bueno, consulto si hay preguntas, si hay dudas.
Les pregunto cómo les fue con los grupos para el trabajo del análisis microeconómico de las tortillerías, ¿cómo van? Por ahí alguien me escribió, no sé si de esta sección, porque estaba preocupado por las medidas de seguridad. Yo les puse ahí en el protocolo que por favor tomen todas sus medidas, ¿va? Siempre si van a la tortillería a hacer la entrevista con su mascarilla, su alcohol en gel. No se vayan a acercar mucho al fuego con el alcohol en gel, porque recuérdense que esto es muy volátil, ¿verdad? Es inflamable. Lo bueno es que pues, ya acudieron a algunas tortillerías, ya saben en dónde pueden obtener información, pueden obtener información de más de una, ¿verdad? Y después pueden comparar, ¿verdad? Sería interesante hacer un análisis de las tortillerías en general en Guatemala, ¿verdad? Que pudiéramos aportarles eso nosotros a las empresas de producción de tortillas en Guatemala, ¿verdad? Eso sería fabuloso, ¿verdad? Imagínense que hagamos que las tortillerías sean más productivas y generen más ingresos, ¿verdad? Eso beneficiaría a mucha gente, ¿verdad? Realmente a mucha gente. O que les enseñemos cómo se calculan sus costos, que les enseñemos cómo podrías calcular dónde pueden ganar más, ¿verdad? O hacerles algunas recomendaciones, que no vendan, que no hagan tortillas de tal a tal hora, ¿verdad? O que organicen mejor su producción, que organicen mejor sus registros, ¿verdad? No sé si consideran ustedes que pudiéramos nosotros hacer este tipo de recomendaciones, ¿verdad? Partiendo de este análisis, ¿verdad? O de repente las familias de ustedes o ustedes tienen un tipo de empresas como estas y pueden mejorar, ¿verdad? Sus niveles de venta, sus ganancias, sus utilidades, cómo manejar sus costos. En el video que les puse ahí de las aerolíneas, mírenlo, porque ahí habla el gerente, el presidente de esta empresa, habla de la importancia de los costos fijos y cómo eso les ha ayudado a las empresas, a las aerolíneas de bajo costo, ahora con la crisis del coronavirus. ¿Verdad? Mírenlo, ahí van a ver la importancia de los costos, para que se convenzan de que no es mentira lo que vemos aquí en el curso. No sé si alguien ya... Solo como una consulta, estaba viendo que en el portal está para subir la tarea, pero dice, pues la fecha a la que tiene es ya con el trabajo completo. Ahí se puede subir la primera parte. No, la primera parte si quieren me la mandan por correo. Ah, ok, perfecto. Ajá, y ahí platicamos. Sí, porque les puse 2 entregas, pero al final la que vale es la final, ¿verdad? Pero yo quiero ver esa entrega parcial para que también miremos cómo van, ¿verdad? A veces si uno mira un trabajo hasta el final, de repente lo llevaban mal, ¿verdad? Y viendo un trabajo parcial se puede corregir, ¿verdad? Entonces por eso les puse una entrega parcial, ¿verdad? Pues yo vi la semana pasada que se estaban organizando ahí en el WhatsApp, ya todos tienen grupo, alguien que no tenga. Bueno, interpreto su silencio como que... Yo no tengo grupo ni tampoco mi compañera Dani, nosotras dos nos quedamos solitas, no sé si... Yo tampoco, si querés hacemos nosotros un grupo de 3. Está bien, gracias. Ya vieron, ahí salió ya salió el grupo, ¿verdad? Bueno, voy a pues... colocar mi número en el chat y me escribís, disculpa. Va, yo te escribo. Muy bien, pues, bueno, a veces para los grupos también es bueno tomar en cuenta ciertas afinidades, ¿verdad? Cuando lo hacíamos en presencial, era importante dónde residen, ¿verdad? Porque muchos de ustedes viven en municipios de Zacatepeques o en municipios de Chimaltenango o de Escuintla y les quedaba muy lejos para reunirse, pero ahora que estamos a distancia creo que es más fácil, ¿verdad? Así es de que terminamos la clase hasta aquí, entonces les deseo muy buena semana, que todos estén bien. Pasen muy feliz tarde.